Bueno, ahora sí, lo que les habíamos mencionado antes de irnos a la pausa, vamos a hablar sobre los contenidos en la televisión. Lo habíamos anunciado ya en el Facebook y de verdad que hay un montón de comentarios. Así que vamos a ir leyéndolos, por supuesto, pero si usted quiere llamar y hacer su comentario, hacer alguna pregunta, bienvenidos son como siempre. Así que empezamos Alerta Consumidor. Y ya sabe que viene después de la chicharra. Bueno, Crisólogo. ¿Cómo estás, Crisólogo? Contento, Carlita, de verte. Ay, qué lindo. Mientras recordamos a la gente los teléfonos. Por favor, tú ya sabes qué tienes que hacer. 619-0747, repito, 619-0747 y nuestro WhatsApp 949-653-211. Muy bien, ya estamos. ¿Te has puesto lentes de contacto? No. Muy bien, pero bueno, la cosa es que veas. Muy bien, empezamos. El tema de los contenidos de la televisión son realmente criticados, pero yo tengo que decir, y no por justificar, que a veces siento que la gente tiene un poquito de doble moral. Ajá. Porque los critica, pero muchas veces... Pero bien que los ve. Pero bien que los ve. Entonces, ¿eso es así o no necesariamente? Bueno, a ver, cuando nosotros vemos programas de televisión cuestionables, lo primero que nosotros escuchamos en cuanto a los medios es: no lo veas, pues cambia de canal, ¿quién te obliga a mirar? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿esa respuesta es aceptable, es válida? La respuesta es no, no es una respuesta válida. Les voy a decir ¿qué? Porque para que se pasen los canales de televisión, estas empresas utilizan un recurso que nos pertenece a todos nosotros, a Carla, a Lila, a Ceci, que es el espacio radioeléctrico. El espacio radioeléctrico es un bien escaso y a través de ese espacio es que se transmiten las ondas televisivas. Entonces, cuando ellos nos dicen cambia de canal, momentito, eso es parte de nuestro bien, eso es parte de nuestra propiedad, entonces no es que nos puedan ningunear de esta manera. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Es decir, se les otorga, es nuestro, Carla. Okay. Se otorga en concesión por un tiempo determinado a las empresas de radiodifusión para que transmitan su programación. No les pertenece a ellos y por lo tanto se tienen que someter a una serie de condiciones para utilizar adecuadamente ese espacio radioeléctrico. Ok, pero hay una cosa que además es cierta, que es hay libre expresión, hay un derecho de libre expresión, ¿no es cierto? Y pueden decir, bueno, yo soy libre de dar y emitir, estoy siendo, ojo, estoy siendo abogado del diablo, soy libre de poner el contenido que yo desee, porque hay una ley que me lo permite. No, no es tan cierto. A ver. O sea, esa libertad irrestricta que menciona Carla y que es un argumento de algunas empresas no es tal, porque la programación en televisión, usando ese recurso que es el espacio radioeléctrico que nos pertenece a todos nosotros, tiene que sujetarse ¿a qué? A ciertas reglas. Primero tiene que cuidar a la niñez, tiene que transmitir valores, tiene que respetar el ordenamiento jurídico, no puede promover la violencia, tiene que respetar el horario de protección al menor, y un largo etcétera. O sea, esa no es una libertad tan absoluta. Bueno, en realidad ninguna libertad es absoluta. Toda libertad tiene una restricción, y esa restricción es donde comienza el derecho de los demás. Entonces, los canales de televisión tienen que sujetarse a las reglas que están establecidas en la ley, pero que muchas veces son vulneradas por estos medios, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es que nosotros tenemos que tener algunas cosas en la cabeza? Lo primero, que la más constante transgresión que existe en televisión es la violación del horario familiar. ¿Cuál es el horario familiar? Es el horario que va de 6 de la mañana a 10 de la noche. ¿Qué significa? Que en esa franja de tiempo los canales no pueden transmitir programas con escenas obscenas, con escenas de alto contenido violento, con escenas que inciten a la discriminación o al maltrato de los demás, como se señalaba en la conversación con Sofi, etcétera, etcétera. Eso es fundamental. Pero yo te podría dar chicharra a todo lo que me has dicho. Sí, pues. Chicharra porque de verdad todo lo que has dicho se vulnera diariamente. Sí, claro. Entonces, ¿por qué no se castiga? A ver, porque eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo es que se reclama? ¿Cómo es que los ciudadanos, consumidores de televisión, podemos reclamar? ¿Lo podemos hacer? La respuesta es sí. El problema es que el sistema para hacerlo no es de mucho conocimiento. Tiene años, porque esto se creó con la ley de radio y televisión, que ya tiene como una década, pero a pesar del tiempo transcurrido, pocas personas saben presentar reclamos. Además que al principio era más complicado. ¿En qué consiste? ¿Cómo? Lo primero, recordemos... Carla Jarada, me quiero quejar de el contenido de determinado reality. Ya está. Bueno, lo que tienes que hacer, Carla Jarada, es lo siguiente. Primero, ver de qué medio se trata. Existe algo que se llama la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que agrupa todas las principales teledifusoras del país. Todos los canales que vemos en señal abierta están en esta Sociedad de Radio y Televisión. Si usted ve que, por ejemplo, el canal tal
transmite una escena de alto contenido sexual dentro de la franja horaria de protección al menor, o si por ejemplo le retiran su programa y le cambian abruptamente de horario sin haberle avisado con la anticipación debida, usted entra a la página web de este canal. En la página web hay un código de ética. Cada canal de televisión tiene un código de ética que consigna las principales disposiciones de un código madre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Usted mira allí y usted le envía un email nada más a ese canal o a la Sociedad de Radio y Televisión diciendo: el día tal, a la hora tal, en el programa tal, se perpetró tal violación a mi derecho como televidente. Eran las 2 de la tarde, estaba almorzando con mi hijito y de repente encontramos una escena de cama que no correspondía en ese horario. Así que yo reclamo. ¿Usted tiene que adjuntar video? No. Antes sí se exigía, ahora no. Usted lo único que tiene que hacer es precisar con el mayor detalle posible 2 cosas. En qué programa y cuándo ocurrió la situación y exactamente cuál es la violación. Luego, esta Sociedad de Radio y Televisión, que como digo, agrupa los principales medios de comunicación, va a resolver. ¿En cuánto tiempo? Va a resolver, en un plazo máximo de 60 días, hasta 30 puede ser. Ya. Va a resolver su reclamo. Usted va a ser notificado y lo que va a pasar es que se le va a imponer una sanción al medio si es que su reclamo es declarado fundado. Pero puede pasar que el reclamo no sea declarado fundado o que si se declara fundado en favor de lo que usted dice, la empresa apele. Cuando la empresa apela, esto sube ¿a dónde? Sube al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene un viceministerio de Comunicaciones. Este viceministerio es el que va a resolver en segunda instancia. Entonces usted va a tener un pronunciamiento por parte del Estado en segunda instancia. Y esto es curioso, Carla, porque el procedimiento comienza con una empresa privada, en una sociedad que agrupa a las empresas privadas, como es la Sociedad de Radio y Televisión, pero acaba siendo resuelto por una entidad estatal. Es una cosa interesante, ¿no? Un cambio que se hace. Ok, lo segundo, ¿qué pasa con algunos medios que no están afiliados a la Sociedad de Radio y Televisión? ¿Hay algunos medios que no están afiliados? Muchos al interior del país, o sea, estoy confuso con las indicaciones. No, tú mírame a mí. Ah, te miro, espera. Claro que... Ya, tú mírame a mí porque la indicación es para mí. Pero ¿cuál es la indicación? La indicación, tú primero responde. Sí hay medios que están al interior del país, porque existe una gran cantidad de canales que chapan las señales de televisión, tanto de los canales locales como del cable, y emiten su propia publicidad o su propia programación bamba. Así que sí los hay. Ok, vamos a hacer un paréntesis, vamos a hacer un corte comercial y regresamos para seguir hablando sobre este tema, ¿sí? Ya. Ok, ya sabemos cuál es el contenido de la ley, ya sabemos que tenemos que reclamar y qué sé yo, pero ¿cuál es el papel del consumidor en todo caso? Pongámoslo así. Cuando empezamos la entrevista yo te dije que había una doble moral por un lado. Por un lado te dicen, sí, que hay el contenido, no, que no sé qué, pero por otro lado sí lo ves. Entonces, un mea culpa también de nosotros mismos como ciudadanos. Pero claro, los consumidores televisivos tenemos que ser consecuentes con lo que pensamos. Yo pienso que los padres de familia tienen que ser bastante responsables en relación a lo que ven sus hijos. Hubo una época en la cual solo había un televisor en la casa y entonces la familia veía la televisión, pero hoy en día hay televisores en cada habitación y muchas veces los padres no saben lo que están viendo sus hijos. Es muy importante que los padres supervisen lo que están viendo sus hijos. Siempre hablamos de que hay que supervisar lo que están mirando en las redes, que el Facebook, que con quién se contacta, etcétera. Entonces tenemos que ser responsables en ese sentido. Y nosotros tenemos que aprender a preferir contenidos que nos enaltezcan. La oferta televisiva, Claudia. Carla es... Bueno, ya, ¿me pueden dejar terminar? Okay, la oferta televisiva hoy en el siglo XXI es mayor de la que teníamos antes. Entonces tenemos una gran posibilidad. Sin ir muy lejos, acá en TV Perú. Para no ir muy lejos. TV Perú. Tenemos un bloque maravilloso, o sea, además de que tenemos noticias en cantidades, a mí me encanta, por ejemplo, enterarme de la realidad internacional con este programa que hay de realidad internacional todos los días. Bueno, hoy día, por ejemplo, va a venir Norma Martínez, que habla de historia. Y actriz. Y que habla de historia aquí. Hace un programa de historia. Exacto. ¿No? Sucedió en el Perú. Claro, sucedió. O los viajes que hacemos con Somali Tuesta. Los viajes por distintos lugares y las costumbres, exactamente. Escúchame, pero... Ese programa me encanta a mí. En realidad, el de Somali lo veo... Somalí. Pero escúchame, cuando yo te hablo de esta doble moral, y por eso también traigo a colación los programas de esta casa, es ¿por qué? Porque cuando se mide el rating, nos damos cuenta que competir con la señal abierta
y nosotros somos señal abierta, es complicado, Sí. ¿no? Pero si medimos un rating a nivel nacional, el canal del Estado llega a muchísimos más lugares y tú ves que efectivamente si tú te vas a provincias, ves que efectivamente se ve más en provincias. Es decir, culturalmente llegas a más lugares, pero en Lima es distinto. ¿Por qué no se ve más ese tipo de programación? Entonces ahí te digo por qué la gente tiene este doble discurso. ¿Entiendes? Es interesante, es un buen punto. Pero, por ejemplo, hoy en día la manera de ver televisión ha cambiado y además de que se han masificado la venta de estos aparatos, ¿tú sabes qué es el electrodoméstico más vendido, el televisor? Sí, me el imagino. televisor es lo que más se vende. hoy Bueno, en día. porque por tecnología va saliendo, va saliendo, Claro, va saliendo. pero ahora los consumidores tienen la posibilidad de ver televisión de modos que no habían antes. Por ejemplo, con la televisión digital terrestre, tú puedes seleccionar contenidos, programar lo que quieres ver y buscarte contenidos que en realidad a ti te parezcan que son los mejores. Entonces, el sistema para ver televisión ha cambiado. Lo que pasa es que a veces los consumidores no estamos al tanto de esto y tendríamos que preocuparnos más. Es decir, yo padre de familia con esta nueva tecnología puedo Plataformas nuevas como puedo Netflix y controlar demás. la programación que puede ver mi hijo. Por ejemplo. Cultural. Hoy con la televisión, mira, no solo con la televisión digital, sino con los aparatos que te dicen Smart Televisión, tú puedes programar y bloquear canales incluso. ¿No es cierto? Tú puedes bloquear horarios. Es decir, los padres hoy en día tienen una serie de herramientas para garantizar que la programación que se ve en sus hogares es de mejor nivel. Pero ¿cuántos de ellos lo hacen? O sea, está bien que sepamos lo que dice la ley para reclamar y demás, pero ¿y qué hay en nuestra casa? Miremos nuestro hogar. Eso es lo que tenemos que nosotros aprender a hacer con mayor frecuencia. Ok, entonces, por un lado, está la responsabilidad de, o sea, es decir, saber el derecho que tenemos para reclamar programación, pero también está el deber de nosotros obligación. y nuestra obligación de saber controlar la programación en nuestros hogares Por para supuesto. nuestros hijos. O sea, Lo has resumido de la mejor manera. la responsabilidad es completa. Muy bien, muchas gracias, Criso, por haber estado con nosotros. Claro como que sí. siempre. Muy bien.